nos gozamos con los testimonios de nuestras hermanas y pues la gloria y la honra son para nuestro creador del universo, de todo lo que existe. Él es el Dios de toda nuestra vida. Hermana Lupita dice que mira poco, pero su milagro es un milagro progresivo, el cual Dios la va a llevar poco a poco hasta que llegue total sanidad. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Voy a tomarme un poco de mi tiempo para también darle gracias a mi Señor Jesucristo. Me habló en este momento, no tenía pensado hacerlo, pero cuando escuché a la hermana Yolanda que estaba contando que ella se dio cuenta en el hospital de algunas cosas que ni siquiera conocía, que la espina dorsal como una S o como una Z. Igual me pasó a mí cuando tuve yo el accidente. A mí me cortaron como tanto así de intestino grueso por un accidente que tuve. Por aquellos que no saben, tuve estallamiento de 6 órganos y mi intestino me lo cortaron tanto así. Me pusieron una bolsita por mi lado izquierdo, la cual se llama colostomía. Yo pregunté y dije, ¿qué es eso? No sabía qué era. Y ya cuando me dijeron qué era, entonces yo dije, ¿cómo será esto posible? Dije, o sea, ¿seré el único que tiene esto? ¿Seré el único que tiene colostomía? ¿Cuántos saben qué es una colostomía, amados hermanos? Dos personas y mi esposa ya levantando y aquí. La colostomía, hermanos, es una bolsita que te ponen aquí porque tú no puedes ir al baño, porque lo que tú comes por aquí te sale por donde está la bolsita. No sale al 100% porque no hace todo su proceso. Pero pues yo me sentía un poco decaído y decía, esto es algo incómodo. Cuando andabas en el mercado, cuando andabas en la iglesia, después de que salí del accidente, la traje por 9 meses, hermanos. Me dijeron que por 4 y la traje por 9 meses aquí. Era algo incómodo y yo pensaba que yo era el único que la traía en todo el mundo, pero ahí mismo me di cuenta que muchos que son apuñalados, que son baleados, que son accidentados como me pasó a mí, personas de cáncer, el hospital está lleno de personas que tienen esa colostomía. Voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Pero 9 meses sin ir a sentarme en una taza del baño. Después de los 9 meses me salió una fístula porque después que cerraron mi intestino a los 9 meses, me dijo, no podía cerrar. Tuvo una fístula, lo que comía salía por aquí. Me salió un orificio aquí como un granito y luego se reventó. Y lo que comía por ahí salía. Gracias a Dios que no fue para adentro. Y el doctor me puso dieta seca, me puso dieta líquida, me puso dietas de muchas cosas. Duré 3 meses, después de los 9 meses, 3 meses en el hospital del Seguro Social sin salir. 3 meses encerrado ahí y no pudieron cerrármela. Me dijo el doctor, la colostomía va a ser para toda tu vida. Y yo le dije, ¿sabes qué, doctor? No lo acepto. Necesito que me evalúe otro cirujano. Entonces él me dijo, es que no se puede, si ya tienes 3 meses aquí, dijo, y no podemos cerrarla. Y le dije, yo me voy a ir así, le dije, necesito que otro cirujano me valore. Pero me la querían poner por 9 meses. Ese pues es un testimonio muy largo. Al final de cuentas, lo voy a decir así, tuve la oportunidad de ir y reclamarle en la propia cara del cirujano que Dios tenía la última palabra y que no ocupé la colostomía para toda mi vida, y le doy gracias a Dios porque hasta ahorita puedo ir al baño, así como todos ustedes, y hacer normal. Ya han pasado desde el 2014 para acá, échenle pluma. Dios es un Dios de milagro y siempre lo seguirá siendo, hermanos, siempre y cuando nos agarremos de Él, de su palabra. Estos testimonios que ocurren a cada uno de nosotros nos sirva para alimentarnos y seguir adelante, porque Dios es real. Vamos a dar inicio o empiezo con
Marcos 16, del 14 al 20. Finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué va a pasar, hermanos? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ellos, ¿qué, hermanos? Ellos van a sanar. Gracias, Señor, por tu palabra. La palabra que traigo para el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a seguir con la secuencia de los padres, y en esta ocasión yo traigo padres de la Biblia. Ahora les pregunto, ¿qué se festeja en este mes, amados hermanos? Van a decir el Día de la Madre, ¿verdad? Porque el Día de las Madres es todos los días, así como el Día del Padre también, ¿verdad? Pero casi siempre agarramos ese día especial. Hoy vamos a hablar acerca de los grandes padres de la Biblia, amados hermanos. Va a ser una tarde de bendición, porque es palabra del Señor, es palabra que Dios trae fresca para cada uno de nosotros, amados hermanos. El Señor nos ha traído para acá, y en este justo momento, pues no estamos todos los que deberíamos de estar, pero estamos los que el Señor quiso que estuviéramos aquí. Aquellos que no están aquí, los bendecimos donde quiera que estén. Hasta allá alcanza la bendición que vamos a escuchar en esta tarde. Vamos a hablar de los padres de la Biblia, no como nuestros padres de descendencia, sino como los padres de sangre de cada uno de sus propios hijos. Porque nosotros podríamos decir que somos de descendencia del padre Abraham, pero en esta ocasión vamos a hablar de los hijos de cada uno de ellos, de los hijos de Adán, de los hijos de Noé, de los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, hijo de Salmón, hijo de David, de Salomón, hijo de José, padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente de nuestro Padre celestial, el Padre de Jesucristo, el Padre de nosotros, el Padre de toda la humanidad, el cual no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la obra del Padre, llevando ese evangelio a todos aquellos que la necesitan. Salmón, amados hermanos, es un personaje de la Biblia que nada más sale como en tres capítulos que hablan acerca de él, pero no narran verdaderamente quién es él. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Salmón? Salmón se casó con Rahab, Jericó, tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Boz. Este es un personaje bíblico que aparece en el libro de Ruth, además de ser mencionado en el libro de Crónicas. Boz es quien se casa con Ruth, la moabita, quien engendró un hijo llamado Obed, padre de Isaí. Por tanto, Salmón es tataranieto del rey David, o la quinta generación. Salmón, amados hermanos, fue uno de los espías que mandó Josué a inspeccionar, a checar lo que es Jericó. Fueron a preparar el camino. Él es Salmón. Solamente es nombrado en la genealogía del libro de Mateo, en Mateo 1, del 1 al 17, por favor. Salmón no es muy reconocido en la Biblia, y tampoco no es muy reconocido también por nosotros los cristianos, como lo vimos ahorita, amados hermanos. Muchos cristianos no lo reconocemos a él, no sabemos quién fue Salmón, pero fue un eslabón clave para la descendencia de quién, amados hermanos, un eslabón clave para la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra ahí, en la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Siguiente, por favor.
Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Nazón es el padre de Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz y Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Aquí podemos ver, regrésate por favor un poquito, aquí podemos ver, ahí está Rahab. ¿Quién fue Rahab? Fue la ramera que dice la Biblia, la que ayudó a los espías cuando fueron a preparar el camino a Jericó. ¿Y quién era ella? Una ramera. De ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también ahí a Ruth. ¿Quién era Ruth, amados hermanos? Ruth era una moabita, un pueblo idólatra. Adelante, por favor. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. También conocemos qué hizo David con la mujer de Urías y conocemos a la mujer de Urías, otra descendencia más de donde salió nuestro Señor Jesucristo. Salmón engendró a Roboam y Roboam a Abías y Abías a Asa. Hasta ahí le vamos a dejar, nada más queríamos que llegara y ir hasta la quinta generación para que supieran quién fue Salmón. Oramos, amados hermanos, para recibir la palabra. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde, te exaltamos y te alabamos, bendecimos tu santa palabra. Te pido perdón, Señor, por los pecados, rebeliones e iniquidades que hayamos cometido hasta este momento, Padre. Gracias por perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre celestial y creador, bendícenos y protégenos a todos y a cada uno de nosotros. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, para no pecar ante tu presencia ni ofender a mis semejantes. Te damos gracias, Dios, por esta palabra que declaramos que caerá en buena tierra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Desde el principio de la humanidad, el pecado original, mis amados hermanos, sabemos y conocemos que fue la desobediencia. No hubo otro pecado más que la desobediencia. La desobediencia que tuvo Adán para con el Padre Celestial no fue la grosería o la maldición, no fue el egoísmo, no fueron las riquezas, no fue la idolatría, no fue el robo, no fue la pornografía, no la fornicación, no el adulterio, no las canciones del mundo secular que algunos de nuestros hermanos en Cristo siguen escuchando. En ese entonces no había todo eso, era el único matrimonio y no existía ningún otro pecado. El único pecado fue la desobediencia. Como les decía, la desobediencia fue la que trajo la maldición al mundo, incluyendo a la naturaleza, incluyendo a los animales y a nosotros mismos, al hombre. Aún no había riquezas, no había idolatría, no había nada de eso. Todo era hermoso en el paraíso, hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasó? La desobediencia, eso fue el pecado por lo que empezó todo. Pecados originalmente que fueron producidos y hechos por un solo hombre, Adán. Hijos que están aquí, padres que están aquí, en la desobediencia están encerrados todos estos pecados que acabamos de mencionar. Actualmente sabemos que hay hijos desobedientes a los padres en cualquier parte, amados hermanos. Hoy no voy a hablar de los hijos de los padres que están allá afuera. No voy a hablar de ellos porque el mundo ya los tiene ganados. Satanás, el enemigo, no se preocupa por ellos porque ya están en sus manos. Voy a hablar de los hijos. Voy a hablar de nuestros hijos. Voy a hablar de los hijos de nosotros, los cristianos que actualmente existen. Todos estos hijos desobedientes a sus padres. También sabemos, amados hermanos, que hay hombres y mujeres que ya son padres, jóvenes y adultos, y aún así no han madurado y son desobedientes a sus padres.
adultos, a sus padres adultos mayores, aún nosotros siendo ya adultos como hijos y que tenemos nuestros padres, aún nosotros desobedecemos a nuestros padres. Si nos dicen, ven y llévame a tal parte, a veces vamos y vamos renegando. Somos también desobedientes a nuestros padres y aún siendo cristianos. No le estoy hablando al mundo, no le estoy hablando a los hijos del mundo, estamos hablando a los hijos de nosotros. También hay esposos desobedientes a nuestra esposa, a viceversa. Cuando ella te dice, no hagas esto, no hagas aquello, porque te puede salir mal, muchas veces nosotros no obedecemos lo que nuestra ayuda idónea nos está diciendo y hacemos lo que bien nos parece. Al rato vienen los problemas y luego dice, te dije. También nosotros por machismo desobedecemos y no hacemos caso a nuestra ayuda idónea. Esa ayuda idónea por algo nos las dio Dios, por algo la puso a nuestros lados, porque ellas son sabias, pero tiene que ser idónea de una manera, ¿cómo podremos decir? De una manera bajo la cobertura de Dios, no de una manera que ella diga, haz esto sin que ella tenga la razón. Tenemos que ser sabios nosotros los padres, amados hermanos, los varones, porque para eso nos mandó Dios nuestra ayuda idónea, como se la mandó a Adán. Eva desobedeció al Padre eterno, y después desobedeció a Adán. Por consecuencia, hermanos, llegaron los primeros síntomas del pecado, que fueron la vergüenza, el miedo, la excusa, la culpa, la tristeza, la ira, y después con el tiempo llegaron los pecados que ya les mencioné hace unos momentos. Estos solamente son los síntomas de esos pecados. Primero fue la desobediencia y después todo lo demás que le mencioné hace unos momentos. Llegó la vergüenza, porque cuando ellos descubrieron que estaban desnudos, ¿qué es lo que hicieron, amados hermanos? Se cubrieron. Cuando escucharon la voz de Jehová diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Él qué dijo, amados hermanos? Me escondí porque tuve miedo. Él no sabía cómo iba a reaccionar Dios y tuvo miedo. Fue la primera vez que tuvo miedo. Ahí también entró la vergüenza, porque tampoco él quería que Dios lo mirara desnudo, pero él no se acordaba que Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Lo creó desnudo, tal como es. Pero él sintió vergüenza. En la Biblia podemos encontrar un sinfín de testimonios de todos los grandes padres, amados hermanos, para darnos ejemplos buenos y ejemplos malos. Nosotros tenemos que tomar lo bueno de ellos y hacer a un lado todo lo malo. Grandes padres del Antiguo Testamento estuvieron más apegados a nuestro Dios, fueron considerados amigos de Dios, fueron conforme al corazón de Dios. Se trataban o se hablaban directamente, con voz audible, aunque nunca le vieron el rostro a nuestro Dios. Sin embargo, ellos no fueron perfectos padres, y como resultado hubo hijos buenos y hijos malos. Repito, hermanos, todo esto se quedó escrito en la Santa Biblia, no para hablar mal de ellos, sino para evitar hacer lo mismo que ellos hicieron, como testimonios pasados, usarlos en nuestras vidas presentes. Estos grandes padres no fueron hechos con perfección, pero amaban a Dios y pedían perdón cada vez que era necesario. Cada vez que ellos cometían pecado, se postraban, lloraban y le pedían perdón a Dios con todo su corazón. No le pedían perdón a Dios de la boca para afuera. Le pedían perdón a Dios de la boca para adentro, de la boca al corazón. Fueron padres que tenían problemas con sus hijos, porque estos querían hacer lo que bien les parecía a ellos. Lo que bien les parecía a ellos, sin importar si estaba correcto
o incorrectos. Hijos que no honraban a sus padres, hijos que violentaban mujeres, hijos que mataban a sus hermanos, hijos que perseguían a sus padres para matarlos. Y como ejemplo tenemos a Absalón, el hijo de David, que lo persiguió. ¿Para qué, amados hermanos? Para acabar con su vida, para matarlo. Hijos que actualmente no obedecen a sus padres, aún siendo pastores, maestros, evangelistas, profetas y hasta apóstoles. Hijos que se burlaban de sus padres. Podemos ver el caso de Noé y su hijo menor Cam, que lo miró borracho y dormido y sin manto, desnudo, dice la palabra. ¿Qué es lo que hizo Cam, amados hermanos? Se rió de su padre, que lo miró tendido y borracho, y aún así no se contentó con eso, o mejor dicho, no se conformó con eso, que fue y trajo a sus dos hermanos. ¿Con qué fin? No con el fin de ayudarlo, sino con el fin de que también se riera como él, burlándose de su propio padre. Se burló de él y todavía fue y trajo a sus dos hermanos, pero sus dos hermanos no hicieron lo mismo que él, no se burlaron de él. Tomaron sus mantos y fueron y cubrieron el cuerpo de su padre aún sin mirarlo. Tomaron el manto y fueron sin mirarlo y lo cubrieron, amados hermanos. No era tanto que miraran el cuerpo desnudo de su padre, pudieron haberlo mirado, pero sin burlarse. Pudieron haber mirado el cuerpo desnudo de su padre y cubrirlo, pero no como lo hizo Cam, que lo miró, no lo cubrió y aparte se burló de él. Yo creo que muchos de ustedes conocen también esta historia, amados. ¿Sí recuerdan qué es lo que hizo Noé cuando despertó? Maldijo a Cam. Maldijo a Cam diciéndole: maldito será Canaán, servirá de servidumbre a sus dos hermanos. ¿Qué es lo que produce una borrachera? Dice que sembró un viñedo, preparó vino, se fermentó de más y se emborrachó. Tenemos que tener mucho cuidado, aquellos que somos aún cristianos y que decimos vamos a tomarnos una copita, porque de ahí viene otra copita y luego viene una copota y luego viene un envase grande con un águila negra, como dice el hermano Mayolo, y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bendecir o a maldecir a nuestra familia cuando estamos con nuestra cabeza y nuestro ser lleno de alcohol. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, por nuestra salud espiritual. Yo creo que muchos de ustedes también conocen la historia de las hijas de Lot, sobrino de Abraham. Quiero que me acompañes por favor a Génesis 19:30 al 38. Vamos a ver la historia de Lot, doblemente padre, y sus hijas. ¿Por qué doblemente padre? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Por eso le dije doblemente padre.
padre de sus hijas y padre de sus hijos. Estos son ejemplos a no seguir, amados hermanos. Esto está escrito en la Biblia, no para que nosotros lo hagamos, está escrito para que nosotros evitemos hacerlo. Dios lo puso aquí como un ejemplo a no seguir. Esto Dios lo condena, amados hermanos, y esto es un pecado tremendo, y este pecado se llama incesto. Todas estas historias verdaderas fueron escritas por el dedo del hombre. Sí, así fue. Muchas personas me han dicho, amados hermanos, cuando platico con ellos y les hablo de la palabra y les cuento estas historias que hay narradas en la Biblia, y muchos me dicen, yo no creo en ese libro, porque ese libro fue escrito por hombres. Y le contesto, verdaderamente así es. Fue escrito por hombres, por profetas de Dios que fueron hombres, pero fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Dios utilizó su Espíritu para que todos estos grandes hombres la escribieran. El Espíritu de nuestro Padre Celestial, creador de todo lo que existe. Él fue el que inspiró a estos grandes hombres a escribir estas verdades, quedando para ejemplo de que no lo hagamos nosotros. Quedaron de gran testimonio para ti y para mí y para todos aquellos que nos están mirando. Estos testimonios son para que nosotros los evitemos hacer. ¿Y quiénes son los que nos están mirando, amados hermanos? No son los que están en la cámara. Esos que nos están mirando día tras día son nuestros vecinos. Ese testimonio de nosotros como cristianos tenemos que cuidarlo. Vamos a trasladarnos al principio, a Génesis, amados hermanos, porque todo empezó en el paraíso cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios Padre. Dicen las escrituras que ellos se escondieron de Dios porque tuvieron miedo y remordimiento de lo que hicieron, mas nunca se postraron a Dios ni le pidieron perdón, porque si lo hubieran hecho, amados hermanos, si hubieran pedido perdón ellos, nosotros seríamos diferentes. Este mundo sería diferente, estaría aún mejor, pero ellos no pidieron perdón a Dios. Las escrituras nos dicen que se postraron y lloraron y le dijeron, Padre, perdóname. Voy a empezar con el primer padre, amados hermanos. Ese sí lo conocen, ¿verdad? Nuestro primer padre fue Adán. Fue el primer padre de la humanidad. Él no sabía cómo ser un buen padre, amados hermanos. Tal vez ustedes tuvieron el ejemplo de sus propios padres y pudieron ser como fueron sus padres, o tal vez no tuvieron a su padre a su lado, como fue mi caso. Adán no tenía a nadie que le enseñara, ni tuvo a nadie como ejemplo a seguir sobre la tierra por ser el primer padre, mas tuvo él el ejemplo de Dios como Padre Celestial. Pero ¿sabes una cosa? Por la desobediencia de Adán, perdió esa gran bendición. Porque cuando él pecó, el Señor lo sacó del paraíso. Él conocía al Padre perfectamente y pudo ser ejemplo para él, pero como se perdió la comunión íntima con el Creador al pecar por ser desobediente, perdió esa gran bendición. Adán murió espiritualmente. Así que nace Caín, el primogénito, y nace con el pecado de la desobediencia. Adán murió espiritualmente, no lo traía escrito ahí, pero Satanás le dijo a Eva, no es verdad que si pruebas de ese fruto vas a morir. No morirás, le dijo. Quiso decir que estaba mintiendo Dios. Fue astuta la serpiente. Le dijo, no morirás. Y ciertamente no murió físicamente, porque Adán vivió 900 y tantos años más. Murió, pero espiritualmente. Como le dijo, no morirás, comieron de ese fruto prohibido. Pero inmediatamente
murieron espiritualmente. Nace Caín y nace con el pecado de la desobediencia. No con todos esos pecados que le comenté hace unos momentos. Nace con el pecado de desobediencia. Después nace Abel. Acontece que por la envidia, Caín mata a su hermano Abel. Sucede entonces el primer asesinato en el mundo entero, en la historia del mundo. Da inicio al fracaso como padre Adán, sus primeros hijos, y él fracasó. No era un padre perfecto y fracasó lamentablemente por la desobediencia, se desvió del ejemplo de Dios como padre y terminó hundiendo al mundo en el pecado, hundiendo al mundo en la miseria. El siguiente padre, Noé. Él se destacó entre los padres de la Biblia como un hombre que se aferró a Dios a pesar de la maldad que le rodeaba. Noé no era perfecto, pero dice la Biblia que él era humilde y protector con su familia. Dios promete bendecir y proteger a quien le sigue y le obedece. Tomen esa palabra, amados hermanos. Dios promete bendecir y proteger a quien le sigue y le obedece. Sin embargo, Cam, el hijo menor de Noé, se burla de él cuando lo encuentra dormido, borracho y desnudo en su tienda. Cam no fue un hijo que honró a su padre, por lo tanto, Noé maldijo la vida de Cam, diciéndole: maldito será Canaán, será sirviente de sus dos hermanos. Padre Abraham, el siguiente, un líder tremendo, pero con todo esto, él le falló a Dios, hermanos. Él le falló a Dios cuando se desesperó juntamente con Sara sobre el hijo prometido que no había llegado aún y quiso echarle una ayudadita a Dios, según ellos, tomando a su sierva Agar para que naciera un hijo fuera del matrimonio, hermanos, que llevó por nombre Ismael. Y lo tuvo fuera de matrimonio porque Dios jamás le dijo que tomara por mujer a la sierva. Ellos en su desesperación y en su mente dijeron: tal vez Dios nos quiere mandar a nuestro hijo a través de la sierva. Pero no era así. Ellos se desesperaron. Eso tampoco, hermanos, era permitido por Dios. Esto también era pecado. Aquí podemos ver también la desobediencia de Abraham y de Sara, porque sí creyeron que iban a tener una bendición, sí creyeron que iban a tener ese hijo, sabían que iba a llegar, pero se desesperaron e hicieron las cosas a su manera, no a la manera de nuestro Dios. Sin embargo, en el tiempo de Dios llegó Isaac, el hijo de la promesa. Aún así, desde Génesis 3:15, conocido también como el protoevangelio, desde ahí ya Dios ya tenía preparada la llegada del Mesías, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la salvación para todo el mundo. Abraham no era padre perfecto, pero Dios ya le había prometido que él sería padre de multitudes, padre de naciones. Siguiente padre de la Biblia, amados hermanos, es Isaac. Él pudo haber crecido con un resentimiento con su padre Abraham por haberlo ofrecido como sacrificio para Dios. Pero Isaac era un hijo obediente. Isaac aprendió la invaluable lección de confiar en Dios. Y esto convirtió a Isaac en uno de los padres más favorecidos de las Santas Escrituras. Él pudo haberlo tomado contra su padre cuando tendido en ese altar, él estuvo a punto de ensartar su daga en el corazón y ofrecerlo al Padre como se lo pidió. Y él era un muchacho, después de haber crecido más, él no tuvo ese pensamiento. Él honró a su padre. Al ver que él iba a ser sacrificado, ¿cree usted que no le iba a dar valor a todo eso y a aferrarse más a Dios? Cuando tú tienes un problema, cuando tú estás a punto de morir en un hospital, cuando estás postrado,
¿No sales de ahí alabando y bendiciendo a Dios? ¿O quieres salir de ese hospital después de estar postrado para irte a divertirte? Claro que no, amados hermanos. Al ver que no fue crucificado, él tuvo que dar mucho valor a eso, y eso lo ayudó para ser un buen padre. Hablando de Isaac, mas sin embargo tuvo problemas con Jacob y Esaú, porque él no fue padre perfecto. De ahí le siguió el padre Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Le nacieron 12 hijos, 12 hijos, y uno no puede con uno, dos o tres, ¿verdad? Y él 12, imagínense. Padre Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, con ayuda de su madre Rebeca, robó la primogenitura de su gemelo Esaú. Él favoreció a su hijo José, o sea, Jacob, provocando celos de los hermanos de José, 11 hermanos más. Sin embargo, Jacob se aferró a Dios y él fue bendecido y perdonado por su hermano Esaú. Y fue bendecido en gran manera por Dios. ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos? ¿Ya le pedimos perdón a nuestro hermano que ofendimos? ¿A nuestro hermano que nos ofendió, aunque él te haya ofendido? ¿A nuestros padres ya le pedimos perdón para poder recibir esas grandes bendiciones que vienen de lo alto, que vienen de nuestro Señor Dios Todopoderoso? Analicemos cada uno de nosotros, amados hermanos, cómo estamos y qué debemos hacer en cuanto a pedir perdón y aferrarnos como lo hizo Jacob con Dios. Padre Moisés fue el padre al que Dios le entregó la ley y los 10 mandamientos. Fue padre de Gersón y Eliezer y sirvió como una figura paterna para todo el pueblo hebreo. Moisés amaba a sus hijos como todos nosotros amamos a nuestros hijos y los disciplinó, pero los disciplinamos, amados hermanos. Él amaba a sus hijos y los disciplinó durante los 40 años en el desierto rumbo a la tierra prometida. Esa tierra prometida que fluye leche y miel. Él muestra a los padres de hoy, amados hermanos, que sí se puede lograr tareas abrumadoras cuando nos mantenemos cerca de Dios. Él hablaba con Dios cara a cara, no, pero él miró su sombra cuando él pasó. Si estamos retirados de Dios, amados hermanos, no vamos a poder ni con nuestra alma, como dicen en el mundo. Tenemos que estar cerca de Él para poder nosotros hacer las cosas bien y poder ayudar a nuestros hijos y poder ayudar a aquel que no es nuestro hijo de sangre, pero que es nuestro hijo espiritual. Si tenemos hijos espirituales, ¿qué les vamos a dar, amados hermanos? Como padres espirituales, ¿los buscamos o les hablamos una sola vez y dejamos que hagan lo que ellos quieran, que se vayan de los caminos? Tenemos que seguir a esos hijos espirituales también, amados hermanos. Padre Salmón, él fue hijo de un principal de Judá llamado Nazón. Probablemente nació durante el periodo de los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto. Este personaje es nada más nombrado en 3 pasajes bíblicos en toda la Biblia y únicamente en la genealogía de Jesucristo que leímos hace unos momentos. También está en Primera de Crónicas 2:10 al 11. Ahí lo encontramos. También lo encontramos ahí mismo en 4:20 al 21. No lo vamos a leer, hermano, nada más como referencia. También lo volvemos a encontrar en Mateo 1, del 4 al 5. Es por eso que Salmón no es muy conocido, pero como les digo, fue una parte muy, muy clave para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Salmón fue uno de los 12 espías que mandó Josué a inspeccionar Jericó. Podemos leer en Josué 6:25. Josué 6:25 dice: Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Rahab, la ramera, como lo dice la Biblia, fue otro eslabón, otro linaje de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mujer con la que se casó Salmón, Rahab. En la genealogía podemos ver que dice: Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz fue el que se casó con Ruth, moabita, y engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaías y al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Y de este mismo linaje nació nuestro Señor Jesucristo, el Hijo perfecto y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, mis amados hermanos. Pero Él murió, pero resucitó al tercer día, y en este momento Él está intercediendo por cada uno de nosotros, quienes creímos en su santo nombre. Como pueden ver, aquí Salomón era hijo de un principal de la tribu de Judá. Rahab no era de ninguna princesa, sabemos que era de Jericó, y la Biblia dice que era una ramera. Ellos tuvieron ese hijo llamado Boz, y él se casó con Ruth, una moabita del linaje de las hijas de Lot, el cual fue una parte clave para que de ahí naciera el linaje de nuestro Señor. Toda esa descendencia moabita era del nacimiento de ese incesto que se produjo en ese entonces de Lot y sus dos hijas. Así es que Jesucristo no vino de las grandes realezas, amados hermanos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No viene de gente rica ni gente millonaria. Seguimos con el padre David. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue un excelente padre, pero él confiaba mucho en Dios. El padre David pecó en gran manera, pero se arrepintió y encontró el perdón de Dios. Su hijo Salomón se convirtió en el mejor rey de Israel hasta cierto tiempo únicamente, porque después él explotaba a su propio pueblo. David fue un mal ejemplo como padre para sus hijos. Por lo tanto, sus hijos fueron desobedientes y no lo honraron, con excepción de Salomón. Finalizamos en el Nuevo Testamento, amados hermanos, con el último padre de gran ejemplo, el padre José, esposo de María, el vaso que fue utilizado para que naciera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como fue José, uno de los padres más subestimados de la Biblia. Fue José el padre de Jesucristo terrenal. Él pasó por grandes dificultades para proteger a su esposa María y a Jesús siendo un bebé. Luego se ocupó de la educación y las necesidades de Jesús mientras crecía, enseñándole su oficio. La Biblia llama a José como un hombre justo. José tuvo más hijos con María. La Biblia dice que él fue un hombre justo. Se le considera a José como un buen padre. Y tenemos a Dios Padre. Es el único Padre eterno y perfecto, que nosotros, como sus hijos, somos también eternos, hermanos, pero somos imperfectos. La humanidad entera somos eternos, pero únicamente de espíritu, porque el cuerpo de cada uno de nosotros es tierra. El cuerpo de cada uno de nosotros es basura. El espíritu es lo que importa de nuestro cuerpo. El bueno y el malo, el que comete pecado y el que no, somos eternos. Porque el día que muramos, o vamos al cielo o vamos al infierno. Nuestro espíritu siempre será eterno. Si estamos en el infierno, nuestro espíritu seguirá siendo eterno, sufriendo por una eternidad.
qué mejor que estar en el cielo, que nuestro espíritu esté en el cielo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el padre Adán no hubiera pecado desobedeciendo a Dios y haya hecho la voluntad de Dios, él entonces hubiera sido un padre perfecto y toda la descendencia hasta el día de hoy, todos seríamos padres perfectos, pero no fue así, amados hermanos. Por lo tanto, Adán fue el primer hijo que desobedeció al Padre y esa consecuencia aún nos ha alcanzado generación tras generación. Y no estoy diciendo que los pecados de los padres lo pagarán los hijos y los pecados de los hijos lo pagarán los padres. Así como dice Jeremías 31, 29 al 30, Jeremías 31, 29 al 30, por favor. Esa es la Reina Valera. En lo que lo ponen ahí, yo les voy a leer la traducción lengua actual. Dice así: cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres hacen y los hijos pagan, porque cada quien será responsable de sus propios actos. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Siguiente. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ok, aquí está más claro, amados hermanos, dice, cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres hacen y los hijos pagan, porque cada quien será responsable de sus propios actos. Los pecados que cometan nuestros hijos hasta este momento será por culpa de ellos, y los que nosotros cometamos será para nosotros. En otras palabras, cada uno de los pecadores morirá por sus propios pecados. El punto aquí, amados hermanos, es la desobediencia. Por ella entró el pecado a la humanidad a través del padre Adán, y por la desobediencia entró la redención y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos dos testimonios fieles en la Santa Biblia, amados hermanos: un hijo desobediente y un hijo obediente, que se entregó por ti y por mí y por todos los que creímos en su santo nombre. La obediencia a Dios yo la defino como vida eterna. La desobediencia a Dios yo la defino como una muerte eterna, la cual te va acabando lentamente, día tras día, año tras año. Traes resentimientos y una enorme amargura, la cual te va enfermando y terminando poco a poco con tu vida, hasta que Dios decide acortar tus días, porque no hiciste la voluntad del Padre ni honraste a tus padres terrenales. Dice la palabra que si honra a tu padre y a tu madre y tendrás que largura de años, pero si haces todo lo contrario, te lo va a ir recortando. Te cortará tus días en la tierra para que dejes de sufrir aquí, pero sufrirá las consecuencias en la muerte eterna, donde es el lloro y crujir de dientes, si no obedeces a nuestro Padre Celestial y si no obedeces a nuestros padres terrenales. Dice la Biblia que el Señor nos acortará los días, nos acortará los tiempos. Si lo honramos, Él nos aumenta los años, nos aumenta los días. La otra parte de la desobediencia yo la defino como una vida eterna, donde tú fallas a tu Padre Celestial, amado hermano, pero te vuelves a Él y le pides perdón, te hincas, te postras y de todo corazón haces la voluntad de Él. En la desobediencia le fallas a tu Padre terrenal, pero le pides perdón, y no importa cuánto le hayas fallado, porque no eres perfecto, pero tú lo amas, tú lo cuidas y le obedeces y le honras. Entonces tus días son alargados. Día tras día vas creciendo, año tras año, lleno de amor y salud. Entonces el Señor decide alargar tus días, porque hace la voluntad de Dios, así como honras a tus padres. Con esto voy a terminar, amados hermanos, en lo que pasa el grupo de alabanza.
hay que ponernos a cuentas y darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, perdonando a todo aquel que hemos ofendido, como está escrito, hermanos, en Deuteronomio 5:16, que es el quinto mandamiento. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos hijos ingratos hay en nuestra casa, hermanos, que no obedecen a nuestro Padre Celestial y mucho menos a sus padres terrenales? Yo, hermanos, a mi edad quisiera tener a mi padre al lado mío. Quisiera tener a mi padre a mi lado, abrazarlo, besarlo, con él platicar cada día, cada mañana. Pero no lo tengo, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen a su padre? Amados hermanos, ustedes tienen a sus padres, bendíganlo, abrácenlo, díganle que lo aman, que lo quieren. Y gócense, amados hermanos, con sus padres. No tengo a mi padre me abandonó cuando nací. Lo miré como 5 o 6 veces después de grande. Ahorita no sé si vive o muere, pero ustedes que tienen a sus padres, no desaprovechen y díganle cuánto lo aman. Tengo a mi madre, gracias a Dios, todavía, ya va a cumplir 80 años, está muy sana, ya reconoció a Cristo Jesús en su corazón, es bautizada. Mi viejita corre para allá, corre para acá. Lo único que le falta es volar, porque está sana, pero ella va a volar en su tiempo con nuestro Padre Celestial en el momento cuando Él la llame, y sé dónde va a estar. De igual manera, quisiera yo tener a mi padre, pero no lo tengo. El tiempo es corto, amados hermanos. Somos como una hojarasca que lleva el viento, y estamos aquí, estamos allá, pero de pronto, hermanos, vamos a estar bajo la tierra y después en presencia del Señor. Y si no, en un lugar donde será el lloro y crujir de dientes, donde ninguno de nosotros, amados hermanos, debería de estar y que no debe de estar. Cristo viene pronto, su venida está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento llegará, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras hay vida, amados hermanos, hay esperanza. Cuando ya no hay vida, ya nada se puede hacer. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando miraba a mis amigos, a mis primos, que comían a la mesa con su padre, compartiendo un plato de comida, comiendo del mismo plato. Yo me decía: Señor, ¿por qué yo no tengo a mi padre? Ustedes que lo tienen, ámenlo y cuídenlos y honrenlos. Amén, amados hermanos. Dios me los bendiga. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo.